Bienvenidos coders a un nuevo Mitoblog y hoy vamos a hablar un tema muy peculiar sobre usar o no usar frameworks. Pero primero definamos qué significa framework en el mundo de software. Un framework es un conjunto de clases, de utilitarios, en el cual nosotros vamos a poder representar ciertas funcionalidades de una forma muy práctica y en muchas ocasiones utilizando muy buenas prácticas que ha sido testeado a nivel mundial. Muchos de los problemas que podemos presentar en el mundo del desarrollo, quizás algún framework da la solución de una forma muy práctica y muy sencilla, que si tú lo hicieras desde cero. Pero empecemos hablando sobre las ventajas de utilizar un framework. Creo que la principal ventaja, y todos estamos de acuerdo, es la productividad. Cuando tú utilizas un framework, el tiempo para desarrollar el producto que tú necesitas puede ser muchísimo menor que si lo hicieras desde cero. Porque muchos de los frameworks ya tienen algunos métodos que tú simplemente vas a reutilizar para hacer alguna operación. E inclusive otros implementan patrones de diseño para poder ordenar y estructurar mejor tu código. Otro punto a favor es que un framework importante es testeado, probado muchas veces antes de salir al mercado. Ha sido probado en diferentes escenarios, en diferentes dispositivos, entonces prácticamente estamos frente a una solución o a una herramienta muy certificada. Como lo mencioné al principio del video, utilizar un framework en muchas ocasiones siempre vamos a aprovechar buenas prácticas o uso de patrones de diseño. Por ejemplo, en el mundo de Java tenemos el framework Spring. Otro punto a favor, coders, es que muchas veces las actualizaciones de los frameworks facilitan más aún las cosas o te mantiene con los últimos cambios que demanda el mercado. Y un punto más a favor es que dependiendo del framework que tú utilices en algún lenguaje de programación, vas a encontrar muchísima comunidad de soporte, muchísimos foros, muchísima ayuda de gente que quizás se ha topado con algunos problemas al momento de implementar o desarrollar su proyecto utilizando X framework, y vas a tener la ventaja de dar la solución muy rápido. Pero así como hay ventajas, también existen desventajas. Por ejemplo, es difícil encontrar el framework ideal. Debe ser una decisión que se acople más que todo a las necesidades del proyecto. No puedes escoger un framework más que todo porque es el único que conoces o es el que te parece más fácil. Tienes que analizar prácticamente los requerimientos del proyecto y buscar si es que existe algún framework en el mercado que se acople fácilmente a cumplir estos requerimientos. Y más aún, determinar si es que hay el tiempo necesario y el equipo de trabajo en poder aprender ese framework si es que no se lo sabe. Es decir, hay una curva de aprendizaje de por medio. Ahora, no todos los proyectos necesitan frameworks. Por ejemplo, si tienes proyectos que necesiten un procesamiento exhaustivo de hardware, es decir, algún cálculo que requiera mucha exactitud, mucho procesamiento, agregar frameworks estarías agregando muchas clases que quizás no estarías aprovechando todas. Otro punto en contra, y que va muy ligado con el punto anterior, es que si tú tienes un requerimiento, por ejemplo, subir archivos, hacer un chat, y si hay algún framework que te permita hacer esto como un plus de forma muy práctica, solamente vas a utilizar todo ese framework o conjunto de librerías para esa pequeña funcionalidad, no vendría al caso. Es mejor ahí aprovechar las herramientas nativas del lenguaje de programación. Y finalmente, muchos de los frameworks son modas pasajeras. Muchos de los frameworks o librerías que escuchas constantemente semana tras semana o mes a mes, con el paso del tiempo quedan dejadas de lado en el mercado y solo se posicionan aquellas más importantes. Hay que saber elegir, hay que saber analizar, porque no podemos guiarnos por modas y para que de aquí pase unos meses o unos años y el proyecto que desarrollaste con la librería que estaba de moda en ese entonces, pasan los años, dejó de ser de moda, invertiste dinero en ese proyecto y ahora quizás no hay muchos profesionales que puedan dar mantenimiento a ese proyecto si es que estamos viéndolo desde el enfoque de una empresa. En conclusión, coders, ya que hablé un poco sobre frameworks y librerías, hay una diferencia entre estos dos puntos. Entendamos por el momento que el framework está por encima de las librerías. ¿Ok? Es un concepto mucho más amplio. Eso lo tocaremos en otro Mitoblog. En fin, coders, en mi opinión, utilizar frameworks es muy importante porque da mucha productividad al equipo de trabajo, siempre y cuando estos sepan utilizar el framework. Ahora, no todos los proyectos necesitan un framework. Hay que saber analizar los requerimientos para saber cuál se acopla mejor. ¿Y tú, coder, prefieres utilizar o no utilizar un framework? Déjalo en los comentarios. Conmigo será hasta el siguiente Mitoblog.